haber un poco de interacción, que podamos platicar un poco sobre el contexto de las pelis, qué son, por qué son lo que son, y entonces sí puedan disfrutar de... Pero ya hablaremos de eso la próxima semana. Es correcto, pero bueno, no es el único invitado, también nos ponemos aquí de manteles largos porque bueno, nos acompaña también el buen Carlos Salcedo, director de programación de la Feria Internacional de Cine en Guadalajara. Le cambiaste nombre al pobre Gerardo, pero sí. bueno. Gerardo, aquí lo tengo, Carlos. Del FIG, ahí está, sí, Carlos. Gerardo. Oh, pues... Gerardo, perdón. Yo soy tu apuntador. Ahí te va. Que él se presente solito y luego ya le seguimos por esa línea. No, guay. Bienvenido, Hola. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación y pues bueno, contento, muy contento. ¿Gerardo o Carlos? Gerardo. ¿Gerardo? ¿No? Es lo que estoy diciendo. Yo soy tu apuntador, chavo. Ya sé. Bienvenidos. Del Festival de Guadalajara. Oigan, pues vamos a platicar de un tema que ya lo platicábamos en programas anteriores, Garibay y yo. Yo no soy muy fan quizá del cine mexicano, incluso de las películas, vamos, de oro y todo este rollo, quizá un poquito más de la nueva escuela o de donde se reinventa, vamos a decirlo así entre comillas, el cine mexicano, pero ustedes son los maestros, entonces vamos a dejarnos llevar. Por lo tanto, invito a toda la gente que nos está escuchando que se comunique al 3310-1907-12 y que nos dé su opinión sobre el cine mexicano, porque imagino que también vamos a tener por ahí algunas preguntitas y vamos a tener una dinámica especial para platicar del cine como tal. A mí el tema me parece muy interesante. Le mencionaba a Gerardo antes de entrar a la cabina que también pensar en el tema del cine mexicano pues es una cosa descomunal, ¿no? Es una bestia inabarcable. Yo tendría como una pregunta para arrancar, un poco también para Gerardo, e incluso para ti, aunque no sientas que estás un poco desconectado, ¿no? Y es que... ¿cuál fue su primer contacto con el cine mexicano? Porque yo tengo muy claro cuál es, porque yo hubo una época en mi vida cuando me formaba como cinéfilo, ¡gol! Como cinéfilo, todo está planeado, es una mención que traía programada, no, como cinéfilo, y yo, mientras me formaba como cinéfilo, sentía que había una separación entre mi persona y el cine nacional. Y luego llegué a un punto como de entendimiento donde me di cuenta, ¿sabes qué? Sí veía pelis mexicanas, pero qué cosas veía, cabrón. Pero sí, claro, yo que pensé que no estaba conectado, sí estaba, ¿no? Entonces, no sé, ¿por dónde entraron el cine mexicano? Bueno, a mi caso es como muy singular, creo que de alguna manera, digamos que me ayuda un poco la edad, con lo que ello significa, pero por ejemplo, a mí me tocó de niño Las del Santo, ¿no? Y entonces, yo era de la Ciudad de México, de una delegación además muy complicada que es Iztapalapa, y en un momento determinado, hacia los años 70, el gobierno del Distrito Federal hizo una serie de cines populares, ¿no? El que quedaba más cerca de mi barrio era el Fausto Vega, en el Escuadrón 201, okay. Y por 3 pesos entrábamos a ver las películas del Santo, ¿no? Y era un relajo, o sea, de hecho yo no recuerdo las películas del Santo, es decir, si me dijeran, ¿qué película viste del Santo ahí? Pues no sé, pero seguro salía Lorena Velázquez. Y lo que recuerdo, de hecho, es el ambiente, ¿no? El ambiente que justamente cada vez que se exhibe en sala una película del Santo, de alguna manera, por alguna extraña razón, se sigue replicando, ¿no? Es decir, la gente grita Santo, la gente aplaude, la gente se emociona, y lo único que faltarían serían los niños enmascarados que estaban en toda la torre, en el proscenio, ¿no? Y bueno, pues esas fueron las películas con las que yo entré al cine mexicano, pero evidentemente nunca, no es una afición que tú adquieras, ¿no? Es una afición que tú adquieres, y realmente fue hasta la preparatoria que empecé a ver otro tipo de películas, y en particular las películas que se hacían en los años 70. Fíjate que a mí me pasó un poco, es un caso más o menos parecido porque... Bueno, en mi caso particular, cuando yo empecé a ir al cine, a las salas de cine, pues eran los años 80, ¿no? Okay. Luego empezando los 80s, no ya entrados, luego empezando la década de los 80s, que yo empecé como a ir a salas de cine con mi papá y esto, y
yo no recuerdo el cine mexicano programado en las salas de cine que yo frecuentaba, pues que eran los cinemas, los Lumière que estaban donde ahora está el Teatro Galerías, o los multicinemas del Sol que estaban enfrente de Plaza del Sol, el propio cine que tenía adentro Plaza del Sol, o el cine que estaba dentro de Plaza Patria, el Familiar Reforma. No, ya, bueno, o sea, te tocó eso, sí, pero sí, no recuerdo el cine mexicano en programación. Recuerdo cuando vi Katy la Oruga, que era una coproducción México-España, ¿no? Que era una cosa como de... ¿La live action? Una live action de Katy la Oruga, ¿eh? No. Pero en mi caso, el cine mexicano estaba en la tele. O sea, en mi casa ponían las películas que pasaban pues en el Canal 2 y así, ¿no? De las películas de la época de oro que yo no veía, no me llamaban la atención cuando era niño, pero me detenía siempre a ver o las pelis del Santo o las pelis de Pulgarcito, Caperucita, Chabelo, Contra los Monstruos. Todas esas cosas, onda serie B, me gustaban muchísimo. Sí. Mira, y justo por ahí yo iba a empezar también, a pesar de que, no sé, nos llevamos pocos años, Garibay y yo sí recuerdo también más o menos por ahí de esas películas, pero ahorita les platico por qué. Mientras tanto, vámonos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar a Nacha Pop con Asustado Estoy y regresamos a la hora. 5 de la tarde con 27 minutos, ya estamos de regreso en la hora libre. Sigan marcando al 33 10 19 07 12 y platíquenos cuál es su perspectiva sobre el cine mexicano, que de hecho es de lo que estamos hablando el día de hoy. Para eso no me encuentro solo, me acompaña el buen Garibay y el buen Gerardo Salcedo, director de programación del FIC. Bienvenidos nuevamente para aquellos que acaban de sintonizar, pues bueno, cada jueves es de cine y le vamos a dar con todo a platicar sobre el cine mexicano. La última pregunta que quedó en el aire, que ya respondieron mis dos invitados, fue sobre cuál fue la primer película o de las primeras películas que recuerdan del cine mexicano. Yo les platicaba que yo creo que vamos a coincidir muchos que nos están escuchando. Yo las primeras películas que recuerdo así bien son las que ustedes platicaban, que era como las de Chabelo, Capulina, etcétera, pero de las primeras que yo tengo más claras fueron las de La Risa de Vacaciones, El Mil Usos, todas estas que, como bien dices, ya no era tan exclusivo del cine o que era televicine, y son de las primeras experiencias que yo tenía. Por lo tanto, no me quedé con un buen sabor de boca de las películas o del cine mexicano. O sea, a mí me tocó hasta después el ver películas, por ejemplo, de Pedro Infante o del Santo, porque mi abuelo ni siquiera era tan fan en aquel entonces o no estaba tanto en casa. Cuando él deja de trabajar como más constante y está más en casa, es cuando empiezo a ver yo ese tipo de cine mexicano. Hay un, creo, digo, pensando en el gran público contemporáneo, creo que el gran público puede identificar como con muchísima claridad dos bloques de películas. No sé si Gerardo coincida. Uno es evidentemente el de la época de oro, ¿no? Estas películas, ya lo dijiste, Dolores del Río, María Félix y tal, ¿no? Y luego tiene también como muy claro este cine que existe hoy, en el aquí y el ahora, ¿no? Estas películas, sobre todo las comedias románticas que inundan las carteleras cuando hay programación de cine nacional y que es lo que más o menos se programa, pero hay como es una especie de, no sé si memoria selectiva o una amnesia o algo, pero la gente sabe poco del cine mexicano de antes de la época de oro. Y no sé si viven en una especie de negación respecto a lo que ocurrió entre la época de oro y este boom noventero y de nuestro siglo, ¿no? Con el cine, porque de repente mencionas Tintorera, ¿no? Por ejemplo. Nadie lo conoce. Y la gente pone cara de signo de interrogación y luego hay quienes fingen el signo de interrogación. No sé, pero en realidad saben, ¿no? Sí pero sí, ahí es como si hubiera un par de agujeros negros en el acervo fílmico nacional, ¿no? Bueno, yo ahí creo que el tema ha sido un poco como la accesibilidad del cine mexicano, ¿no? Pero más o menos ocurre así en todos lados. Y yo coincidiría, por ejemplo, por ejemplo, el cine mexicano en los años 60 era muy popular, ¿no? Cuando digo muy popular, ¿qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, pensemos en salas como Regreso a la Ciudad de México, Mariscala, ¿no? Con alrededor de 3,000 butacas, que los sábados y domingos se superllenaba, ¿no? Cualquier película tenía alrededor de 7,000, 10,000 espectadores en el cine Mariscala, tan solo en el cine Mariscala. Ahora, eran cines muy baratos, era un cine que costaba entre 3 y 10 pesos ir al cine, ¿no? Entonces, en ese sentido, era un cine muy popular, etcétera.
Y por ahí, por ejemplo, inclusive todavía llegó a haber una época, por ejemplo, las películas de la India María, en las que las películas de la India María le ganaban en taquilla a los actores hollywoodenses, ¿no? O sea, yo recuerdo perfecto que hubo no era un Rambo, pero era un Sylvester Stallone menor, no me acuerdo cuál de las de Sylvester, Gacón, una de esas, que estrenó junto con la de la India María, y le ganó la de la India María, pero por arrastrada, ¿no? Inclusive podía llegar a ver ese fenómeno. Y luego, pues evidentemente ya se rompe. Eso ocurre sobre todo en la década de los 70, cuando Luis Echeverría decide crear las empresas productoras de cine estatal, que permiten la generación de los nuevos cineastas, de los cuales inclusive de alguna manera impactan a Guadalajara, ¿no? Jaime Humberto Hermosillo, sí. Felipe Casals, Arturo Ripstein. Jaime Humberto Hermosillo, pensemos que viene aquí a Guadalajara y filma un par de películas, y uno de los ayudantes que lo va a secundar en su aventura es ni más ni menos que Guillermo del Toro, ¿no? Con Doña Erlinda Doña Erlinda y su hijo. Entonces, es un cine que, y lo mismo, podríamos decir, está olvidado, pero es un cine que detona muchas cosas el momento que estamos viendo ahora. Perfecto. Vamos a tener que hacer un espacio. Hay que quedarnos con esto que me parece súper interesante para, regresando del espacio musical, pues bueno, retomarlo. Vamos a escuchar a Juanes con Querer Mejor y regresamos a La Hora Libre. Realmente como sacando o platicando de nuestra percepción de las películas que hemos visto, no hay como tal, tenemos este guión y vamos a ir de aquí para allá. No, nos vamos a dejar llevar por cómo nos vayan saliendo las películas, porque creo que también se disfrutan más con base a dejarnos llevar por justo estas películas que nos marcaron, o que fueron parteaguas, o que simplemente llamaron muchísimo la atención por una cosa u otra. Pero bueno, Garibay, hoy tú eres el moderador de a dónde va a ir este barco. Estoy aprovechando que está Gerardo para... Sí. Entonces, échale la bolita al buen Gerardo para que vayamos a un buen puerto. No, es que platicábamos fuera del aire sobre el fenómeno del consumo en particular, ¿no? Ya pensando un poco en las audiencias, que de una u otra manera pues todos somos público cautivo de nuestro cine, ya sea que veamos solo las de la época de oro, o que sí vayamos y paguemos un boleto a una sala de cine, que hayamos ido a ver, no es mi caso, pero que hayamos ido a ver, por ejemplo, la de Gloria Trevi, la de Magneto, la de en sus momentos, como bien dice Garo, en la época de Televicine y así, pero pasa ahora un fenómeno particular, quizás, Gerardo, no sé tú cómo lo veas con el tema del consumo. Se hablaba, creo que en el último anuario del IMCINE, que se vendieron 30 millones de boletos el año pasado para el cine mexicano. Ahí no sé, pensarían que hay un regreso del público concreto en el sentido de voy a ir a buscar en específico la película mexicana. Uh-huh. Yo creo que no. Lo cierto es que un poco lo que decíamos fuera del aire es que el gran problema que tenemos con la estadística antigua, ¿no? La estadística, digamos, de las películas del Santo, la estadística de las películas de Jorge Negrete, etcétera, etcétera, es que en general son estadísticas muy manipuladas. Por un lado, son muy difíciles de acceder, ¿no? Y por el otro lado, lo más seguro es que tanto los productores como los exhibidores le bajaban, ¿no? Uh-huh. En el sentido de nadie reportaba los verdaderos ingresos por razones de impuestos, porque existía una gran corrupción y una manipulación en los salarios, etcétera, etcétera. La estadística realmente, el empezar a contar, pues es algo reciente, es algo que el IMCINE ha estado haciendo, pues, digamos, en la última década, ¿no? Entonces, y además en algo que se volvió de repente como muy obsesivo para la industria, que es contar cómo te va, cuántos millones de boletos vendes uh-huh. en el primer fin de semana, okay, ¿no? Esa es la gran estadística que verano tras verano, Navidad tras Navidad, Hollywood busca romper, ¿no? Uh-huh. En el caso del cine mexicano, pues difícilmente podemos tener esa estadística, pero sí tenemos una estadística que dice, bueno, las grandes películas mexicanas son aquellas que rebasan los 10 millones de espectadores, ¿no? Eso lo sabemos a partir de, vamos a decir, como Agua por Chocolate, ¿no? Que no llega a los 10 millones de espectadores, según yo más o menos llega como a los 4 o 5 millones de espectadores, pero a partir de ahí empieza esta cuenta de mi película hizo millones de espectadores. Ajá, claro, ¿no? De cacarear, como decías tú. Sí. Recuerdo que, por ejemplo, hubo un remake de Salón México que José Luis García Gras decía, bueno, pues la distribuidora me mandó una botella de champán cuando rebasó el 1,000,000 de espectadores, ¿no? Era por fin se empieza a contar, ¿no? Ahora, lo que ha ido ocurriendo, excepto en algunos
pocos países, la India es una de esas excepciones, es que el 80 o el 90% de la taquilla se concentra en no más de 20 películas, ¿no? Y más o menos se reproduce ese fenómeno en México. Entonces, alrededor de los 30 millones de espectadores que van a ver, que pagaron el boleto para ver una película mexicana, esas 30 millones, alrededor de 20, 25, se concentraron en ver las 4 o 5 películas más taquilleras del año. Claro. Sí, porque digo, se vendieron 30 millones de boletos para películas mexicanas, pero se vendieron 300 millones de boletos para, ¿no? Películas de cualquier otro lugar, México ¿no? es muy interesante. México es como el cuarto país que más frecuentemente va al cine. Sí. Órale. Cuarto lugar en salas, en pantallas. O sea, somos un mercado importante para el cine. Sí. De hecho, en algunos lugares La hemos industria de la tenido exhibición. fenómenos muy raros. Por ejemplo, había una película sobre unas monjas irlandesas, no sé si las vieron, las hermanas Magdalena, que en Irlanda hizo como 2 millones de espectadores. Aquí en México hizo como 4 o 5 millones. Es el país que más espectadores le dio a esa película, ¿no? Igual, no es la misma cantidad de dinero por la diferencia del costo del boleto, Claro. pero en algunos casos somos verdaderamente un fenómeno raro, exótico para cierto tipo de películas. Oye, eso estaría padrísimo, ya después tratar también, ¿no? Cómo nos volvemos este fenómeno ahí extraño en el mundo del cine. Son 5 de la tarde con 45 minutos, tenemos que hacer otra pausita. Vamos a escuchar en esta ocasión, ¿qué les parece a Alejandra Guzmán? Oye, mi amor, a ver, ¿hizo o no hizo cine Alejandra Guzmán? ¿Cómo no? Verano peligroso. Ahí iba. Ahorita Con vamos Omar a... Fierro. tú ya tocaste ese tema Es que esos me escabroso tocaron en mi de adolescencia. Magneto, de Gloria Trevi. Entonces vamos a platicar un poquito de ese extraño mundo del cine mexicano. ¿Por qué no hubo película de Timbiriche? No lo puedo comprender. A lo mejor todavía no se daban cuenta de lo popular que era. Vámonos, ahorita regresamos. 5 de la tarde con 53 minutos. Ya estamos de regreso en la hora libre. Y dejemos por ahí un tema escabrosón, sí, bastante oscuro en el cine mexicano, donde, pues bueno, ya nos dicen nuestros dos expertos que como tal, más que cine, era como una plataforma entre la televisión, el cine y toda una, campaña, me imagino, de mercadotecnia, ¿no? Era un circuito. Claro, o sea, que era como un negocio redondo donde, bueno, yo saco a tal artista, lo llevo, saco la película y empiezo. Antes no vendieron merchandising, ¿no? De monitos y cabezones. Y no había los Funkos. No había Funkos. Sino también ahí el Funko, Luis Miguel. ¿Cómo no? Con todo gusto. Entonces hubiera estado bien bizarro. Y nos acordábamos de cuántos artistas tuvieron como esta participación en cine. El primero, que bien lo decía el maestro Gerardo, fue Luis Miguel con esta película de ¿dónde está mi pierna, papá, mi pierna? Esta película marcó la historia porque, pues sí, ahí la televisora se dio cuenta del potencial que tenía el llevar a una estrella musical a la pantalla grande. ¿De quiénes se acuerdan? Yo creo que, fíjate que ese caso me parece curioso porque creo que de su época, yo creo que esas eran las películas que nosotros podríamos calificar como de nicho, ¿no? Estaban buscando a alguien bien concreto y tener una función muy específica. Yo no sé si en la lógica de los productores había una matemática pensando, tenemos que meter tanto dinero. Yo creo que más bien, como decíamos ahorita, era como un circuito. Se trataba de llevar al artista a la radio, ¿no? ¿Como un tour de medio? Payolear al artista Ajá. en la radio, luego llevarlo a Siempre en Domingo, luego sacarlo de gira en los Palenques. Sí, en los claro. palenques y que tuviera su película para que el negocio fuera cerrar redondo. con De ahí que lo decíamos broche de ahorita, las personas realmente que hicieron ese circuito, incluso en el cine, sean figuras comerciales de una envergadura muy específica, como Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Magneto, Luis Miguel o qué sé yo, ¿no? Los Temerarios, o sea, los Temerarios tuvieron su Temerarios. película. ¿Cómo no? ¿Qué cosa tan bizarra? Pero bueno, nos platicaba el maestro que también por ahí y tuvo su intervención el buen Pedrito Fernández. Pedrito, yo recuerdo, Pedrito. de hecho, de las pocas que vi de ese digamos, ciclo, pues, realmente es una película insólita, ¿no? La de Vacaciones de Terror. Que por qué no platicar de ella regresando del corte. Vamos a escuchar a Mon Laferte con Antes de ti y volvemos. La tarde con 7 minutos, ya estamos en la hora libre. Bienvenidos a la segunda hora de su programa, donde espero que esta última hora, pues bueno, la disfrutemos bastante. Mi nombre es Adán de la Rosa y te doy la bienvenida. Me acompaña el buen Arturo Garibay, especialista en cine. Presente. Eso, y me acompaña también Gerardo Salcedo, director
programación. De programación del FIC. ¿Cómo estás? Presente también. Presente, eso, me encanta. Oigan, platicamos ya también de una parte donde creo que también sería importante destacar algunas de estas películas, porque creo, al menos es mi visión, que en México no somos especialistas en este género en particular, no somos como la eminencia, quizá desde mi perspectiva, porque no conozco mucho de este género, pero sí, el cine de terror o estas películas de miedo en México me parece que no son, o sea, no es nuestra potencia, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Pues bueno, yo creo que un poco lo mismo que la historia del cine mexicano, ¿no? Hay un poco de todo, ¿no? Si, por ejemplo, prácticamente el cine de terror nace con el cine sonoro en México, ¿no? Hay una película de Fernando de Fuentes que se llama El fantasma del convento, que pues, la verdad es que si la ves está bastante bien, ¿no? Inclusive yo diría ha envejecido bien la película. Posteriormente, en los años 40, justamente en la época de oro, están los vampiros, que son de alguna manera una gran leyenda dentro del cine mexicano, ¿no? Inclusive esas podríamos decir, sí, efectivamente, ahí sí las tropicalizaron, ¿no? De repente ves un paisaje muy mexicano en las películas del Conde Drácula, ¿no? En el que los campesinos, en vez de estar vestidos como gitanos, están vendidos como ejidatarios, ¿no? Creo que tiene grandes logros visuales. Luego estaría el debate de si las películas de Santo son de terror o no. Yo sigo creyendo que no. No, yo sigo creyendo que el pacto social era que tenían que ser mal hechas y que la parte de terror tenía que mover a la risa más que al espanto, ¿no? Entonces, cada vez que veías el alambrito del vampiro volando, que veías el látex del hombre lobo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el reloj Rolex en la muñeca de la momia, decías, pues no, lo que están buscando es otra cosa, no espantarte, están buscando entretenerte. Usemos la palabra, el típico desmadre, ¿no? Okay. Y sin embargo, digamos, hay como una especie de ruptura, más o menos hacia los años 70, con un cineasta que se vuelve de culto que se llama Taboada, ¿no? Y pues bueno, después de Taboada, resulta que el que sigue, en un momento en el que el cine mexicano está muy desprestigiado, es Guillermo del Toro, quien hace esta obra maestra que se llama Cronos, ¿no? Y creo que de alguna manera en estos momentos, inclusive, si vas a la exposición de Guillermo del Toro, que está en el Musa, y ves que de alguna manera toda la serie de objetos que ha creado para cada una de sus películas, pues dices, efectivamente, esta es la visión de un creador, ¿no? De un creador único, de un creador con una gran visión, etcétera, etcétera. Y yo diría que a partir de ahí hay un segundo momento del cine mexicano, o tercer momento del cine mexicano de terror, que yo diría no necesariamente tiene la potencia de las películas de Guillermo del Toro, pero no son malas, ¿no? Está Isaac Esban, está Jorge Michel Grau, viene una camada por ahí de películas, una se llama Feral, otra se llama Cygnus, en fin, curiosamente, para la nueva generación de cineastas, el cine de terror es muy retador. Y es que pasa una cosa como curiosa con el género, porque por una parte, a lo mejor no somos la gran potencia en términos de realización de cine de género, cine de horror, con todo y que claro, como bien dice Gerardo, Isaac Esban está haciendo cosas muy interesantes, Emilio Portes, ¿no? También lo que sí sucede con el género en México es que el público sí lo consume mucho. Nosotros no lo realizamos mucho, pero el público sí lo consume bastante, ¿no? O sea, es un género del cual siempre hay películas en programación, siempre están en cartelera. O sea, y nos encanta, ¿no? Y conozco un puñado masivo de gente que disfruta del género, tal cual tú lo estás diciendo. Entonces, yo como aficionado de este género, a lo mejor no es mi género favorito, yo soy más de ciencia ficción, que también sería a tocar este tema en el cine mexicano, que tanto de ciencia ficción hemos realizado y con éxito, que por ahí hay directores que lo han hecho bastante bien, pero este género en particular, a mí me encanta y sí me gustaría ver más, y creo que también estaría como padrísimo que se empezara a experimentar un poco más en este tema, ¿no? Porque también creo que como mexicanos le tenemos la idea a que el mexicano no hace buen cine en particular de algo. Somos muy buenos para comedias románticas y ahí están los Derbez y, taquillerísimas porque son muy cómicos o son muy carismáticos, pero un cine tal cual disfrutarlo de cine de terror. Yo me acuerdo que hace no muchos años estaba Kilómetro 13, que era 31. Una película, Kilómetro 31, que me pareció bastante interesante la propuesta y habla
hablábamos, por ejemplo, también de de Pedrito Fernández, de La Muñeca. Entonces, haces como la comparativa y dices, bueno, sí ha habido una evolución, pero a mí me encantaría, como aficionado al cine de este género, ver un poquito más de propuestas y que hubiera más la apertura. Oye, Gerardo, fíjate que lo que está diciendo Adán ahorita me lleva como a pensar, a volver a pensar en algo que hace no muchos días estaba pensando, con este pretexto de que hoy es el día del cine mexicano, y que tiene que ver como más que con el hecho de dónde estamos, sino hacia el dónde vamos, ¿no? ¿Cuáles son como los retos del cine nacional? Sí, wow, tenemos un montón de películas en salas, se estrenaron 105 películas en 2018, 30 millones de boletos, lo que quieras, ¿no? Pero sería justo pensar, no lo sé, que un reto del cine nacional sería un poco diversificarse temáticamente en cuanto a lo que está ofreciendo para el gran público. Pues bueno, yo creo que ya existe la diversificación. El gran problema, de hecho, es que hay 200 películas al año, ¿no? O sea, prácticamente 200 películas al año. Si sumas las semanas que puedes estrenar, pues resulta que tienes que estrenar de a 3 películas mexicanas por semana. Uh-huh. Es una locura, ¿no? Ahora, y sí, muchas de las películas que se están haciendo actualmente, sustantivamente son melodramas, ¿no? O algo que podríamos llamar sería cine personal. Un chavo que rompe, un chavo que está buscando una experiencia religiosa, etcétera, etcétera. Todas las películas, o una buena parte de las películas, están filmadas desde un yo muy particular, ¿no? A mí me saca mucho de onda que los documentalistas, su primer película sea sobre ellos mismos, ¿no? Digo, psicoanálisis, Freud, ¿no? Sí. Pero creo que en ese sentido lo que sí hay que... para mí lo más importante sería que había que repensar lo que la gente quiere y reasignar los presupuestos, ¿no? Yo creo que sí estamos en un momento además muy interesante en el que podemos hacer cine de gran calidad, pero necesitamos que el presupuesto sea mayor para cada película. Perfectísimo. Vámonos a escuchar una canción de un malagueño que, bueno, tiene gran presencia en nuestro país a través de la música. Vamos a escuchar al señor Pablo Alborán con Tu Refugio y regresamos a... Correcto. Si celebran el Día del Oso Panda, celebran el Día del Cine Mexicano, no sean ¿Por así? qué no? A ver, ¿quién instauró este Día del Cine Mexicano? Es una iniciativa reciente, ¿verdad, Gerardo? De hecho, fue aprobada por la Cámara de Diputados. Ajá. Y un poco tiene que ver con la primera vez que se exhibió cine en México en 1896. Con Porfirio Díaz en el mando, o sea, ya hace más de un centenario. Algunos ayeres. Hace algún porfiriato. Hace algún porfiriato. Y bueno, pues justamente la exhibición fue en un 14 de agosto, ¿no? Yo siempre pensé que se veía que era de quincena, y dijeron, seguro es para que la gente tenga un poquito de dinero y pueda ir al cine. Sí, cómo no. Pero no, sí había una razón un poquito más en serio. Ah, perfectísimo. ¿Y qué les parece? O sea, realmente hay que sentirnos orgullosos. Digo, lo pregunto como, hagan de cuenta que a mí no me gusta el cine y les pregunto como desde afuera, ¿realmente es importante celebrar este día? ¿Sí hay de qué celebrar desde su perspectiva? México es de los pocos países que, si tú vas a América, ves el mapa de América Latina en términos de producción cinematográfica, México es el país que desde 1896, el día que llegaron los enviados de los hermanos Lumière, el cine prácticamente se queda, ¿no? Firman a Porfirio Díaz, los enviados de los hermanos Lumière inclusive llegan a Guadalajara, donde firman una carga de rurales, si mal no recuerdo, etcétera, etcétera. Luego, un poquito tiempo después, hay 2 grandes éxitos del cine mexicano. Uno de ellos es la adaptación que hacen de Santa, la película de prostitutas, y luego el serial sobre el automóvil gris, que es una banda de delincuentes, algo que no ocurre en México, ¿no? Una banda de delincuentes que asaltan a la gente con impunidad y el cobijo del poder político, ¿no? Es algo imposible. Yo creo que lo toman de referencia de Narnia o algo así. Ficción, algo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Y luego la banda del automóvil gris tuvo como 14,000 secuelas, entonces para que te des cuenta que sí. Inspiró. Hablando de remakes, o sea, si Disney hace el Rey León, ¿por qué no hacemos? No, la banda del automóvil gris. No, y de ahí en adelante, cuando ya surge el sonido, México tiene un promedio de 30 películas anuales, ¿no? Se dice fácil, pero en aquella época era todo un reto. Inclusive en un momento determinado llegamos a ser el país que
digamos, le ganaba en términos de venta de boletos a nivel de continental, América Latina, a Hollywood, ¿no? Llegó el cine a ser mexicano tan importante que fue la tercera actividad económica más importante entre 1845 y 1950, perdón, en donde en primer lugar era petróleo, segundo lugar era la minería y tercer lugar era el cine. O sea, ya estamos hablando de palabras mayores. Ganaba o sea, el boom del cine mexicano se dice rápido, pero realmente sí fuimos una gran industria que vendíamos muchos boletos a nivel mundial. Y actualmente, digo, ustedes me pasaron el dato, yo soy un simple venadito que habita en la serranía, pero me decían que México es de las potencias, se podría decir potencias, del consumo de cine a nivel mundial, en exhibición, no en producción. En exhibición. En producción somos importantes, pero no, digo, las películas, otra vez, son 30 millones de boletos, ¿no? 30 millones de boletos es lo que hizo Toy Story 4, casi. Ella sola, ¿no? Aquí tan solo en México, ¿no? Más o menos. Perfectísimo. Ok, pues bueno, vamos. Pero sí tenemos un acervo fílmico bonito también, pues, ¿no? A ver, ¿qué habríamos que celebrar? Si les dijera, a lo mejor tres conceptos. Sí. Ay, échenle. No, pues para eso No, yo creo que hay muchas cosas que celebrar. Okay. De entrada, por ejemplo, tan solo Ninón Sevilla, ¿no? O sea, Ninón Sevilla es una diosa, ¿no? Y bájenmela del altar. Luego, bueno, está por ejemplo, la gran música mexicana. La gran música mexicana está en el cine mexicano, ¿no? O sea, eso es así como las grandes canciones, sí. Inclusive se escribían las canciones para las películas del cine mexicano, ¿no? Eso es también muy interesante. Y bueno, tenemos una galería de actores y de inclusive escritores, o sea, que de repente dices, no, pues sí, efectivamente, México realmente era un país que hacía grandes cosas. Y ya para terminar, bueno, el gran fotógrafo de blanco y negro es Gabriel Figueroa. O sea, sí hay grandes fotógrafos norteamericanos, pero Gabriel Figueroa está en una liga muy, muy superior. Chulada. ¿Tienes sus tres? Pero regresando al corte. Te voy a dar, todavía tiene chance de pensar, Garibay, ¿eh? Vámonos a escuchar una gran canción. Vámonos con Boom Boom de Chucho Rivas, porque ya es hora de escuchar música aquí en el 92.7 y ahorita regresamos. Los 6 de la tarde con 39 minutos, pero nos agarraron aquí echando chorcha, a gustísimo en los jueves de cine de la hora libre. Y seguimos platicando de lo maravilloso que llega a ser el cine mexicano, hoy celebrando justo nos quedamos con Garibay, hablamos de algún concepto especial que como mexicanos, como tapatíos, debamos de celebrar por esta fecha. Entonces, nosotros ya nos contestó, pero me encantaría que se los diga a ustedes así, con esa pasión, y a lo mejor ya lo volviste a pensar. Nos encantaría que Garibay hablara con nosotros, pero en el corte se puso a llorar porque se acordó de su abuelito, y no lo supera, y entonces está llorando. Sí. Oye, súper pasional, a lo mejor al rato. No, digo, yo decía que cuando hablabas de tres, me parecía como, yo decía, ay, qué difícil porque, ¿qué escoges, no? Pero al final, si tuviera que reducirlo todo como una sola idea, una sola noción, yo apostaría por las películas en sí mismas, ¿no? O sea, que creo que tenemos películas, más allá de muy buenas, creo que todos tenemos alguna película mexicana que podemos decir que nos habla directamente, claro, ¿no? Y con la que nos emocionamos o que nos recuerda a alguien, ¿no? Que era importante para nosotros. Digo, ¿qué más que celebrar que las propias películas? Y que ojalá no fuese nada más este día un pretexto como para decir, voy a ver películas mexicanas el día 15, sino las voy a rescatar siempre. Yo en ese sentido, Gerardo, pensaba, ya ahorita que les platicaba mi anécdota familiar particular en el corte, pensaba, de repente la gente dice, no, es que yo no veo tanto cine mexicano porque a lo mejor voy a una sala de cine y pues las que más hay pues son las de Hollywood, ¿no? Hay poquitas de las mexicanas. Y me preguntaba, a partir también un poco de la anécdota que les preguntaba de mi abuelo, que él tenía una sala de cine y que lo que él quería simplemente era como acercar el cine a la gente. ¿Dónde está el cine mexicano, no? Hoy, aquí y ahora, si hablamos de 200 películas, y si se estrenan en salas comerciales 60, 70, 90, o sea, ¿en dónde está el cine mexicano? ¿Dónde lo encuentra la gente? Porque ahora también
las ventanas se han abierto un montón, ¿no? Particularmente también para el cine nacional. Sí, yo creo que está en todos lados el cine mexicano. Lo único es que sí, digamos, trágicamente el gran problema es que la mayoría de las películas, pero ocurre en todo el mundo, ¿no? No son vistas, ¿no? Vamos a decir, cualquier película de Arturo Ripstein, que es quizás uno de los grandes maestros del cine de México, pues si le va bien, va a vender 30,000 boletos, ¿no? Lo cual es una locura porque el cine requiere de una gran inversión. Yo creo que un poco, y lo que decías acerca de las películas, yo creo que efectivamente si hay a mí cuando menos lo que me emociona mucho del cine mexicano es que efectivamente me puede emocionar, ¿no? Cosa que no me pasa con los Avengers, debo de confesarlo, que ya a esta altura del partido, cuando empiezan a destrozar Nueva York, me aburro, ¿no? Digo, ay, otra vez estoy dando la quinta, ¿no? Sí. ¿Cómo tienen dinero los gringos, no? Para reconstruir Nueva York. Big Ben de nuevo falling down, dices, bueno, ya, por favor, ¿no? Siquiera cambien de locación. Yo creo que las películas mexicanas en general, pues cuando no nos dicen mucho, por ejemplo, puedo dar 1000 ejemplos, pero hay una película que se llama Bajo California, el límite del tiempo, que la detona un atropellamiento, ¿no? Un artista atropella a una señora y eso lo super saca de onda, ¿no? Y a partir de ahí él hace una exploración sobre su estado de ánimo, porque además su esposa está por dar a luz, ¿no? Y entonces de repente el cuate termina viendo las pinturas rupestres de Bajo California y se encuentra a sí mismo, ¿no? Es una de esas películas de viaje que te permiten identificarte de una manera rica. Yo hace mucho tiempo que no me emocionaba con una película como con esa. Ok, va. Algo que sí me gustaría preguntar y que lo guardemos para el cierre del programa es, ¿cuál podría ser entonces la esencia que tiene el cine mexicano? Digo, si bien también siento que te voy a limitar o te tengo que cerrar a algo, pero ¿qué tiene la película mexicana que a lo mejor no tienen en otras partes del mundo? O sea, pudiera ser eso, una pregunta para que cerremos el programa, vámonos como masticando, y estaría padrísimo que también como país tuviéramos como esta esencia, ¿no? Que veo mucho que los americanos son muy patriotas y que a lo mejor los japoneses son muy de hacer también características específicas con su cine. ¿Qué esencia tendríamos como mexicanos en el séptimo arte? ¿Vale? Se las dejo ahí, vamos a pensarla. Y nosotros, mientras, vámonos con más música. Sigues aquí en el 92.7 en Radio Mujer. ¿Y qué te parece si escuchamos a CNCO con Deseo? 33 minutos, estamos ya en la recta final de la hora libre. Lanzamos por ahí una pregunta, tenemos poco tiempo, pero pues, claro que lo vamos a hacer con todo el gusto. Platicábamos o preguntábamos, ¿qué tanta esencia tiene el cine mexicano que nos hace particularmente especiales como ente que genera justo contenido para el cine? Tenemos a dos grandes invitados y quisiera saber cuál es su visión. Pues bueno, de entrada siempre está el tema de la identidad y está el tema de lo que uno se puede quedar con las películas, ¿no? Yo tengo el privilegio de pues, ya llevar muchos años metido en esto y sin lugar a dudas lo que contaba con Bajo California, el límite del tiempo. Es una película que me inspira mucho, ¿no? Que es una de mis películas favoritas y es una película que creo que cualquier cinematografía se sentiría digna de tenerla dentro de su historia, ¿no? Y por el otro lado, pues formo parte de una cofradía de gente tenaz, terca, emprendedora, a veces tramposa, a veces muy noble, ¿no? Sí, muy mexicana, una banda muy mexicana. Y en ese sentido, realmente es un honor poderlos acompañar un tramo en este muy ingrato mundo de la exhibición cinematográfica. Perfecto. Garibay. Sí, lo que dijo Gerardo está bien, ¿no? No, yo digo, coincido porque iba a hablar un poco sobre el tema de la identidad y lo que me remitió a pensar en términos de identidad era lo que tú decías, que veías que en el cine norteamericano había muchas banderas y entonces cualquier razón era buena para sacar una bandera, ¿no? Y yo pensaba que nosotros tenemos un poco eso, pero no de esa manera tan plástica, ¿no? Está tan porque creo que lo que pasa con las
películas mexicanas es que lo mexicano no está en una bandera que está postrada ahí, sino está en el discurso, está en el alma, está en el corazón de la película. Y lo que es interesante es que como mexicanos ves una película mexicana y puedes entrar en contacto con ese corazón, pero ese mismo corazón también ha demostrado un montón de veces que tiene esta capacidad para hablarle no solamente al espectador mexicano, sino al espectador de muchísimos lugares, ¿no? Por eso luego las películas mexicanas regresan de los festivales internacionales con sus premiesotes, Claro. o luego te das cuenta que una película como Sueño en otro idioma se fue a estrenar a Corea, y que le hablan al público mexicano, pero que también saben cómo hablar más allá de lo mexicano, transmitiendo lo mexicano. Creo que hay una cosa muy especial ahí. Perfectísimo. Me encantó haberlos tenido por acá. Gracias a Arturo Garibay, conocedor de cine. Gracias a Gerardo Salcedo, director de programación del FIC. Y por último, ¿tienes una frase matona antes de irnos a música? Pues nada, que hay que celebrar el cine mexicano, pero todos los días. Perfectísimo. Nos vemos. Mi nombre es Dan de la Rosa. Los dejamos